Mercado interno. Vamos a conversar con los que saben, el profesor Rodrigo Palma. Profesor, bienvenido. Él es ingeniero comercial, cientista político, máster en Relaciones Internacionales, tiene estudiado de doctorado. Mire, no los voy a abrumar. Es académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Metropolitana, la UTEM, de Santiago de Chile. Hola, Rodrigo. Profesor Palma, buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Todo bien, gracias. Esta cifra, 4 meses al repunte de la... De fondo, 4 meses de alza pese a la inflación. La microeconomía, la economía de las pequeñas empresas. ¿Cuánto de positivo tiene como para empezar a alegrarnos el día? Pues? Sí, yo creo que tiene un dato tremendamente positivo porque, tal como mencionabas tú, de los que afecta precisamente al empleo. Hay que recordar que aproximadamente más del 60% del empleo está creado por las pymes, por la venta del comercio minorista. Es una parte importante de eso. Por tanto, efectivamente, además, si uno revisa los datos, se observa una directa correlación, ¿verdad?, entre el índice de venta al comercio minorista con el IMASEC. Por tanto, debiésemos tener una buena cifra de IMASEC y además, tal como tú mencionabas, se relaciona mucho con el empleo. Por tanto, siempre es una buena noticia tener cifras alentadoras, especialmente cuando hemos tenido los últimos años con cifras bastante negativas. En lo concreto, bueno, se habla de que este índice de ventas diarias del comercio minorista, dado a conocer ayer lunes por el Banco Central, el sector tuvo una expansión interanual de 4,77% en mayo y superó el índice de abril, que arrojó el 1,72%. Se sabe más o menos en detalle, porque esto se hizo con las ventas diarias, con boletas electrónicas, las transacciones, independiente del medio de pago, cómo, dónde la gente está consumiendo más, porque claro, uno piensa es para comer, no es lo mismo que ir al supermercado o a las ferias libres, que estar comprándose ropa, por decirte algo. Bueno, ese dato no lo conocemos porque en este caso el Banco Central nos entrega el indicador, que es un indicador que toma como dato las ventas electrónicas, las transacciones del comercio minorista, las boletas. Por tanto no conocemos el detalle a qué se refiere. Hay que ser prudente entonces con lo que, bueno, tampoco sabemos si la gente se endeuda o no con esta cifra. Yo creo que no está mostrando un endeudamiento, sino que nos está mostrando que hay un aumento en el consumo, y eso es relevante, especialmente considerando los últimos 2 años donde hemos tenido cifras bastante negativas en promedio, y trimestralmente también nos muestran aumento del primer trimestre, y comparativamente los 2 meses de abril y mayo en comparación con el año anterior también nos muestran un aumento cercano a un 3%. Por tanto, la verdad es que es una cifra alentadora, interesante, que debiese mostrarnos las señales que hemos visto desde el año pasado, señales de recuperación económica, no maravillosas, no espectaculares como nos encantaría, pero cercano a la realidad que tenemos hoy día, que es un 2,5-3% potencial que tenemos de crecimiento en Chile. Ahora, hay varias razones que se explica generalmente el consumo cuando hay fines de semana largos. Dice que la venida de argentinos a comprar a Chile, que también eso está constituyendo un mercado significativo, está viendo en la prensa. Pero en fin, vamos yendo por rubro, que es lo que más interesa. No nos metamos con Argentina. Sí, vienen a comprar paneles solares. Claro. Oiga, vienen a comprar 3 metros de 3 metros frontera. Oiga, póngase serio. Ya. El tema es precisamente vestuario, es lo que más subió. Mira. Porque la gente se apretó donde puede ahorrar. Sí. Y lo que más se disparó es vestuario. Y lo otro, por ejemplo, insumos del hogar, equipamiento del hogar. Estufa. Exactamente. Claro, la gente está recuperando aquello que tuvo que apretarse en los periodos más difíciles. Sí, pero, primero que todo eso, ¿no?, que efectivamente en la medida que tenemos mejor expectativa económica, nuestra composición del consumo se va modificando. Además hay que considerar también que en términos de precios estamos internalizando alza en los precios producto de precisamente el alza en el costo de transporte internacional, el alza del precio del dólar. Entonces la verdad es que respecto a los precios, evidentemente va a haber un aumento respecto del año anterior, porque hay una modificación precisamente en los parámetros que determinan los precios de los bienes importados fundamentalmente. Ahora, ¿esto beneficia al comercio local? ¿Estamos comerciando productos importados o le da posibilidad al productor chileno, teniendo un dólar tan alto? Estaba como casi bordeando los 900... ¿Los cuántos? 950, 45. Sí, 940 aproximadamente. La verdad es que, claro, mientras más alto esté el precio del dólar, hace que
el productor interno sea mucho más competitivo respecto a la internacional. La verdad, tenemos que observar que hay una alta volatilidad. Chile, al ser un país de frontera abierta para el comercio internacional, es un país que hace que el productor nacional tiene que ser muy competitivo para poder competir con los chinos, ¿verdad? Con los productores internacionales. Entonces, la verdad es que en términos productivos, evidentemente, si tenemos un alto tipo de cambio, se nos hace mucho mejor para ello. Ahora, para las importaciones, evidentemente se nos encarece. Tenemos que considerar que el 70% aproximadamente de los productos que nosotros consumimos tienen algún elemento por lo menos importado. Entonces, la medida que el tipo del dólar aumenta, hace que todos nuestros bienes aumenten de precio. Rodrigo, así en sencillito, ¿no? Porque a veces el tema del dinero o la macroeconomía nos cuesta entender, generamos cierta distancia y finalmente siempre nos importa si llegamos o no a fin de mes. Entonces, ¿de qué habla esta cifra? ¿Qué es lo que permite vislumbrar como proyección de lo que comentábamos al inicio? Y más allá del desglose, que no tenemos el detalle independiente de lo que comentaba Alejandro, ¿por qué podría hablar de que estamos mejor? Fundamentalmente porque las expectativas de los consumidores, en general nosotros consumimos respecto a nuestras expectativas. Entonces, si nosotros consideramos que el futuro se viene mejor, vamos a aumentar nuestro nivel de gasto hoy día. Eso es lo que estamos observando, que el consumidor tiene mayores expectativas, por tanto está dispuesto a gastar una mayor cantidad de dinero. Para producir, los productores internos, o incluso ni siquiera los productores, el comercio en este caso, tiene que tener dinero, pero además tiene que contratar mano de obra, tiene que tener algún vendedor, alguien. Entonces, eso es lo interesante, que nos debiese mostrar un aumento de mano el repunte del empleo, que es de todas las cifras que estamos observando, la que está en peor condición hoy día. Y seguramente la más relevante para las familias. Por eso es que es tan importante este tipo de datos. De hecho, hace un tiempo atrás, cuando veíamos IMASEC, donde se observaba el IMASEC de 2%, pero con cifras del comercio bastante negativas, la verdad es que yo particularmente hacía una lectura bien compleja de eso, porque me interesa mucho cómo se comporta el comercio, precisamente por esto, porque afecta de manera importante al empleo. Ahora, las pautas de consumo en Chile han cambiado significativamente, ¿no? Por esta misma apertura. Por ejemplo, yo me acuerdo que antiguamente la gente consumía los productos de la estación. Ahora aparecen todos los productos en todas partes que son productos importados en realidad. Cuando la gente dice, oye, pero si en Chile no se produce este producto en invierno, pero ahí está, eso es pura importación. Entonces, obviamente, si el dólar está alto, eso también tiene que ver con el IPC. ¿Cómo juega el IPC en este contexto? Bueno, el IPC está complejo, ¿no? Tal como lo adelantó el Banco Central, estamos observando hasta antes de que se confirmara el aumento de las tarifas eléctricas, se esperaba que el IPC convergiera casi al 3% a final de este año. Ya lo estamos esperando un 4,1%, y solamente por el efecto del aumento de las cuentas de la luz. Entonces, la verdad es que hace que este despegue que tiene la economía sea un poco más lento. Tenemos que observar también respecto de eso cómo va a reaccionar el Banco Central. Esperamos que el Banco Central continúe con la baja de tasa y que no haya una sobrereacción respecto de esta presión inflacionaria. ¿Por qué? Fundamentalmente porque es algo temporal, no es algo que vaya a ser constante. Entonces esperamos que el Banco Central diga, bueno, entendemos que esto es temporal, vamos a pasar de un 3 a un 4,1%, pero el próximo año volvemos a la normalidad. Entonces no debe ser una sobrereacción. Sumamente importante. O sea, seguir a la baja de las tasas. Exactamente, debe seguir a la baja de las tasas. Estamos esperando, el mercado espera aproximadamente 2 bajas más de aquí a final de año, pequeña, no de un 1% como tuvimos los meses anteriores, pero esperamos eso. ¿Con cuál es el afán? El afán fundamentalmente de seguir aportando esta reactivación económica, que insisto, estamos cerca de un 2,5, un 3% son las proyecciones, que es bastante bajo para países como Chile, pero es la realidad que tenemos hoy día. Y la tasa de inflación, ¿cuánto influye? Porque la baja de las tasas de interés, en el fondo las tasas de interés, el precio del dinero. Para poder reactivar una economía es básico que la gente pueda endeudarse para invertir, o porque tiene que hacer inversiones un poco mayores, por ejemplo, en sus casas, en sus negocios, etcétera. ¿Cómo se ven las perspectivas? Bueno, como te decía, de la inflación estamos esperando que sea cercano a un 4,1% durante el año 2024, y para el año 2025 ya esperamos que tienda hacia el 3%, que es la meta real del Banco Central. Eso produce un aumento, ¿verdad?, en las expectativas que teníamos de la inflación. Todo esto, como lo mencionamos recién, del aumento de las tarifas eléctricas, y esto que son una inflación controlada, ¿verdad?, que está dentro de los márgenes previsibles por el Banco Central, hace que el Banco Central pueda seguir bajando las tasas de interés, precisamente intentando que la gente pueda consumir más, endeudándose de alguna manera, o para que los productores, ¿verdad?, puedan
tomar dinero para generar nuevos proyectos fundamentalmente. Rodrigo, quiero aprovechar que estás acá con nosotros para que nos dé tu opinión o tu análisis en comparación con algo que es mucho más crítico, sin duda, lo que está pasando en Argentina, cuando hay un déficit fiscal enorme, haciendo un reajuste que para algunos es del terror, pero necesario, por eso tiene tanta aprobación Milei, controlando la inflación, pero con un no solo desempleo, sino un nivel de pobreza enorme. ¿En qué tenemos que fijarnos nosotros los chilenos para no poner solamente la ecuación de la inflación y a propósito de la discusión de las pensiones, cuando hablamos de justamente subir o no el 6% y cómo lo repartimos, cuando lo de fondo finalmente son los bajos sueldos y que se cotiza poco, y a la vez no llegar a esas desigualdades que en Chile sabemos que son lamentablemente crónicas? Bueno, uno de los elementos que lleva a la gran crisis argentina tiene que ver con el sobreendeudamiento del sector público, pero que viene desde muchos años, ¿no? Donde precisamente se basa en un populismo importante, donde cosas como la electricidad, el gas, ¿verdad?, estaban totalmente subsidiados. Entonces esto generó finalmente un sobreendeudamiento del sistema público, que hoy día lo que lleva al gobierno a hacer un ajuste. La verdad es que el desempleo y todo lo que está ocurriendo es bien de manual, son cosas que, que todo el mundo se esperaba. Ahora hay que ver cómo va a reaccionar la ciudadanía, ¿no? Porque es muy diferente hacer reformas como esa en una situación como la que teníamos en Chile, de una dictadura, en este caso un gobierno democrático como lo tiene Milei. Hay que ver cómo, ya hemos visto varias movilizaciones, y hay que ver cómo va a seguir funcionando eso, porque efectivamente se produce un aumento importante del desempleo, aumento importante en la pobreza. Enorme. Ahora, en una segunda derivada, en un segundo tiempo, efectivamente va a producir un orden financiero y económico que debiese permitir que Argentina pueda despegar. El problema es llegue la inversión de afuera, que le crean el cuento. Exactamente. El problema es ver si Argentina va a estar dispuesta, va a llegar hasta allá. Ahora, desde la perspectiva chilena, insisto, lo que tenemos que observar es eso, ¿no? Poner siempre énfasis en la política fiscal, porque la política fiscal tiene efectos importantes, mucho más de mediano plazo. Entonces, por eso es que es tan importante el sistema político, cómo se toman las decisiones desde el sistema político. Menos bono, menos... Exactamente. Algo que yo particularmente tengo bastante una mala imagen, o sea, no tengo buenas expectativas respecto al sistema político. Los políticos en general me producen desconfianza. Sí, los subsidios en general, el populismo de subsidios, exactamente. Creo que hay que tomarlo con mayor seriedad y mucho más focalizado. Yo creo que deben existir ayudas constantemente, pero mucho más focalizadas a aquellas personas que no puedan precisamente cubrir las necesidades básicas para sobrevivir. Pero no podemos generalizar la ayuda, porque si no se nos convierte esa generalidad se nos convierte en la realidad constante. Gracias, bueno, profesor, Rodrigo. Ha sido un agrado conversar con usted. Le queremos agradecer. Rodrigo Palma, ingeniero comercial, cientista político, magíster, con estudio de doctorado en economía y académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Santiago de Chile. Muchas gracias, Rodrigo Palma. Muchas gracias, buenos días. Hasta luego. Que te vaya muy bien. Son las 8:29, vamos a una breve pausa, quédate aquí porque tenemos una entrevista muy interesante acá.